Dice así la epístola a los Romanos, capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pues por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en buen hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira e enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Si a la mayor parte de la gente le preguntáramos qué piensa de la Iglesia, la inmensa mayoría, incluso aquí en este país, con la tradición religiosa que tiene, diría que no quiere saber nada de la Iglesia. Y no quiere saber nada de la Iglesia, muchos nos dirán, porque es un atajo de hipócritas, porque son personas que dicen una cosa y hacen lo contrario, personas que se piensan y consideran buenos, ¿no? Y lo que están es ciegos a todos sus propios errores, ¿no? A sus propias miserias e injusticias. Y así muchos desprecian hasta el día de hoy la fe cristiana a causa de la hipocresía de aquellos que forman parte de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y es por esto tan importante para nosotros prestar atención en cómo Dios responde a esa objeción, cómo es Dios mismo también el que aquí contesta a la pregunta y al problema que muchos presentan acerca de la hipocresía por la cual se manifiestan aquellos que son sus seguidores. Alguien ha dicho que cada vez que señalamos con un dedo, hay otros 3 dedos, ¿no?, que te señalan a ti. Y realmente es muy fácil ver los errores en los demás, pero muy difícil verlos en uno mismo. Tenemos que reconocer que la diferencia entre la capacidad crítica que podemos tener y la capacidad para juzgar y condenar a los que nos rodean es realmente muy pequeña. La línea es muy débil y muy fácil realmente de saltar. Nos damos cuenta que prácticamente no necesitamos que nadie nos enseñe a criticar o a juzgar a los demás. Forma parte de nuestro ser y naturaleza el que desde que tenemos conciencia de nosotros mismos valoramos y consideramos lo que los demás hacen críticamente. Juzgamos acerca de lo que ellos hacen y por lo tanto una y otra vez mostramos un espíritu de condenación y de juicio ante aquellos que nos rodean. El apóstol Pablo en este texto nos muestra también cómo hay muchos, ¿no?, que son capaces también de juzgar y criticar las cosas que él acaba de decir en este primer capítulo de la epístola a los Romanos. Él dice que el hombre es malo, que el hombre hace cosas malas, que hay realmente mucho de lo que el hombre debería avergonzarse. Pues bien, hay muchas personas que están dispuestos a reconocerlo, otros no.
Como dijimos el domingo pasado, habrá muchas personas que realmente les resulte muy difícil aceptar el diagnóstico que Dios da en este primer capítulo de la Epístola a los Romanos y consideren realmente que Dios no es justo en la forma en que habla de los hombres, que realmente no es tan malo lo que Dios considera malo y tienen problemas para aceptar el juicio de Dios. Pero sin embargo hay otras personas de las que habla en esta mañana la epístola del apóstol Pablo en el capítulo 2. Son aquellas personas que al ver estas cosas no se complacen, como dice el último verso del capítulo 1, con ellas, sino que las juzgan, las ponen en evidencia, las critican y consideran que realmente la gente actúa muchas veces de una forma incorrecta, inadecuada. ¿Y cuántos de estos se consideran también a sí mismos cristianos? ¿Cuántos de ellos precisamente hacen un juicio moral sobre la sociedad que les rodea precisamente porque consideran que hay mucho malo en torno suyo, que realmente hay mucho que denunciar y que criticar en torno nuestro? El rechazo que muchas personas tienen ante la Iglesia y el cristianismo viene por esta actitud que perciben muchas veces de juicio ante el mundo que los rodea. Salen a veces a las calles a manifestarse incluso, pero siempre para denunciar los males de los otros. Hablan en los medios de comunicación, pero hablan para decir todo aquello que les parece mal y que ven en otras personas. Tienen, en definitiva, una boca muy grande para hablar acerca de todo lo que les rodea, pero muy poco sentido crítico para aquello que realmente se ve que está injustamente en su propio medio. Son ciegos a sus propios errores, caen en definitiva en un mal de hipocresía. Nuestro texto en esta mañana creo que tiene que plantearnos claramente el diagnóstico que Dios da en respuesta a estas personas y la increíble y tremenda afirmación que tiene el apóstol aquí y Dios hablando por medio de él. Es que tanto unos como otros están bajo el justo juicio de Dios. Tanto el que hace estas cosas y se complace en ellas, como el que las juzga y condena, están ambos por igual bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, vemos que tantas veces ocurre como en este texto, que Dios en su palabra no complace a nadie. A unos porque realmente esperarían la confirmación de lo que ellos piensan y creen, y a otros porque realmente se indignan ante lo que Dios dice. Pero nadie se encuentra cómodo realmente con esta palabra. Pero nos guste o no, esta es la palabra de Dios. Y el diagnóstico que nos dan estos primeros capítulos de la Epístola a los Romanos nos muestra que Dios tiene algo en contra de los hombres. Y por eso es tan importante entender al principio de nuestro texto que Dios habla al hombre y a la mujer, al ser humano en su generalidad, versículo 2. Sé que hay muchos, hay bastantes comentaristas que nos quieren interpretar este texto a la luz del pueblo judío en particular. Pero realmente el pueblo judío no se introduce por nombre hasta el versículo 17. Lo que está hablando aquí al principio, en la primera parte, son de personas que son simplemente hombres, seres humanos. Está hablando de la humanidad en su generalidad, no de una particular hipocresía que hubiera en el pueblo judío y no hubiera en otro pueblo, sino realmente del estado de la humanidad. Dice, por lo cual eres tú inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Así que en primer lugar vamos a ver en esta mañana cómo el juicio de Dios es una realidad a la cual nadie podemos escapar. En primer lugar vamos a considerar lo inescapable de ese juicio de Dios. ¿Por qué no podemos escapar al juicio de Dios? Nos lo dice el apóstol, en primer lugar. Porque cada vez que juzgamos, en lo que juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos, a uno mismo. Bueno, la mayor parte de nosotros no está dispuesto a reconocer eso. Vemos el mal en torno nuestro, vemos lo que otros hacen equivocadamente, injustamente, pero muchos, la mayor parte, no están dispuestos a reconocer que ese mismo mal, que esa misma injusticia y que ese mismo error esté en ellos. Lo ven en los demás, pero no lo ven en sí mismos.
Y por esto es tan importante, al acercarnos a la palabra de Dios, reconocer, como decía el profeta Jeremías en el texto con el cual comenzábamos esta reunión, que nuestro propio corazón, nuestro propio entendimiento y conciencia es engañoso. Realmente nos confunde. No vemos las cosas como realmente son. Y por lo tanto, tenemos que reconocer que al venir ante la palabra de Dios, es Dios quien tiene que decirnos realmente quiénes somos. La palabra de Dios, en primer lugar, nos habla de Él, de quién es Él. Pero en segundo lugar, como un espejo, nos refleja y revela la realidad de quiénes somos. Podemos hacer, como dice un texto bíblico, mirar ese espejo y darnos la vuelta y seguir nuestro camino, o podemos enfrentarnos a la realidad que vemos en ese espejo. Esa realidad nos molesta, esa realidad nos incomoda y no nos gusta, pero la palabra de Dios nos dice que esa es la verdad, nos guste o no nos guste. Y lo que nos dice es que Dios tiene algo en contra de nosotros. Su juicio se levanta contra todo aquel que, tanto juzgando a los demás como complaciéndose en lo que ellos hacen, está, sin embargo, culpable ante su juicio. Culpable, dice en el versículo 2, porque el juicio de Dios está contra los que practican tales cosas. Es verdad. Dios no deja sin excusa a nadie por su maldad. No habrá ningún atenuante. No habrá capacidad alguna por parte del ser humano para que en el día del juicio pueda poner algo a favor suyo. Todo aquel que se presente frente a su juicio tendrá que responder por lo que hace. Pero, y aquí es de lo que habla nuestro texto, versículo 3, piensa esto, tú que juzgas a los que esto hacen, que tú haces lo mismo, ¿piensas que escaparás tú del juicio de Dios? La pregunta que Dios tiene que decirnos es una pregunta realmente contundente, una pregunta dura de aceptar para aquel que está satisfecho de sí mismo, que piensa que el mal está siempre en los demás y nunca en sí mismo. Estas personas realmente tal vez no son muchas, pero en el fondo todos y cada uno de nosotros, aunque no nos atrevamos a decirlo, muchas veces lo pensamos. Nos comparamos con nuestra propia medida. Vemos las cosas siempre para nuestro favor y conveniencia, de tal forma que estamos ciegos ante nuestros propios errores. Y la palabra de Dios, por lo tanto, nos recuerda que nos estamos engañando. No pensemos que podremos escapar del juicio de Dios porque juzgamos el mal en otras personas. El poder ver los errores que hacen los otros, la maldad de los otros, no te justifica ni un ápice a ti mismo. Tus palabras, lejos de justificarte, todo lo contrario, te condenan, te muestran la realidad de tu propia culpa. Y la pregunta que hace en este versículo 4 es una pregunta muy clara. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios en este verso? El hombre que pretende conocer a Dios, si algo sabe de Dios, es que Dios de alguna forma es amoroso y favorable. Aquel que se llama creyente dice que es creyente precisamente porque cree que hay un Dios bueno. No hay creyentes que crean en un Dios terrible, en un Dios realmente que va a buscar su ruina. Quien se confiesa como creyente es porque cree que el bien está en ese Dios que hay en los cielos. Pero hay un error que podemos cometer cuando pensamos en Dios en esos términos, en su bondad, en su benignidad. Y es el error que cometen tantos que confiesan así ese tipo de fe. El de pensar que si bien hay un Dios ahí, ese Dios es tan bueno, es un Dios tan amoroso, que no será capaz de hacer daño ni a una mosca. Ese Dios finalmente entenderá lo que los demás no entienden. Todo aquello que parece que está en contra tuya, Él, sin embargo, será capaz de pasarlo por alto. Él realmente nos mirará con unos ojos mucho más tolerantes y benignos que ninguna otra persona puede hacerlos. Y por lo tanto muchos
viven y mueren con la ilusión de que el Señor será misericordioso. ¿Pero qué quieren decir cuando piensan que Dios será misericordioso? ¿Que Dios pasará por alto su maldad? ¿Que Dios cerrará los ojos ante la realidad de nuestra vida y simplemente nos medirá en otra medida diferente a lo que realmente ha sido nuestra vida? ¿Que podemos hacer de nuestra existencia una ruina y llegar delante de Dios y que Él nos dé un abrazo amoroso y nos diga: has hecho de tu vida una miseria a ti y a los demás, pero no te preocupes, hijo mío, tuyo es el reino y la gloria? Quien así piensa se engaña a sí mismo. No hay justificación. No hay excusa posible para el problema del hombre. Y por lo tanto la palabra de Dios nos muestra que malentendemos la bondad de Dios. Malentendemos su benignidad, su paciencia, su longanimidad. En una palabra, que estamos confundiendo la forma en la cual el Señor muestra su misericordia para con nosotros cada día. Es cierto que, como dijimos en el domingo pasado, Dios no muestra su juicio inmediatamente sobre la vida de los hombres. Tú puedes hacer lo malo y no pasa nada. No se te cae el techo de arriba, ni sales a la calle y un trueno te atraviesa, sino que realmente puedes vivir tu vida como la has vivido hasta ahora. Aparentemente no pasa nada. Ahora bien, vimos también el domingo pasado que Dios revela ya una señal de ese juicio. ¿Y cuál es la señal que vimos que revela? En primer lugar, que el Señor entrega a los hombres a su propia conducta, a seguir su propio corazón. Si tú puedes hacer lo que quieres hacer sin que te pase nada, es no solamente una señal de la misericordia de Dios, sino también del juicio de Dios. El hecho de que puedas vivir inconsciente totalmente de la realidad de ese juicio, de que pueda pasar cada día y no veas consecuencias de tus actos, no es solamente una señal de su bondad, sino que es una señal de su juicio. ¿Por qué? Nos da la respuesta el versículo 4. Porque su bondad se muestra esperando el arrepentimiento, dando el tiempo y el espacio para que por su misericordia el Señor te dé la posibilidad de cambiar de vida, de dar un giro en tu vida. Y por lo tanto, muchos malentienden la paciencia de Dios. Piensan que porque Dios tiene paciencia con ellos ahora, esa paciencia nunca se agotará, que nunca se acabará la paciencia de Dios. Pero se equivocan. Están malentendiendo realmente lo que Dios hace en sus vidas. Dios tiene paciencia, pero paciencia para que se arrepientan. Y si no se arrepienten, es porque el juicio de Dios se está manifestando ya en ellos. Dios los entrega, los deja a su propia conducta, recibiendo, dice, la retribución, la consecuencia de su propia maldad en su vida aparte de Dios, lejos de Dios. El propio hecho de vivir sin Él, de espaldas a Él, de seguir su propio camino y corazón, es, si queremos decirlo así, una señal de la ira y el juicio de Dios. Porque viven inconscientes, ciegos ante la realidad de que viene un día en que todo hombre, vivos y muertos, habrán de presentarse delante de Dios. Y ser inconsciente ante ello es la mayor tragedia que realmente el hombre puede tener en esta vida. Porque ante ese juicio ninguno podrá escapar. En segundo lugar, los versículos 5 al 11. Ese juicio de Dios no solamente es imposible escapar de él, sino que nos dice algo más. Será un juicio justo. Es el justo juicio de Dios. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que Dios trae su juicio de una forma inescapable, pero al mismo tiempo será un juicio justo. Nadie podrá decir que Dios no ha actuado rectamente y equitativamente el día del juicio. El Señor pagará a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho. No hará
el Señor, en este sentido, una medida diferente de su juicio para una persona o para su otra, sino que realmente su juicio será justo, verdaderamente recto. Por lo tanto, dice aquí el apóstol Pablo, cuando nos endurecemos ante Dios, cuando no somos sensibles ni entendemos la realidad de lo que va a pasar, sino que continuamos nuestro camino lejos de Él, estamos atesorando, estamos creando un gran tesoro, pero un tesoro no de su misericordia, sino todo lo contrario, atesorando para nosotros mismos su ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque el Señor pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que perseveran en bien, hacer, en buscar su gloria, en honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, egoístas, es realmente la traducción más correcta, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, pero también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En segundo lugar, nuestro texto nos dice que el Señor Jesús, cuando traiga su juicio, lo hará sin acepción de personas. Será un juicio equitativo en el cual actuará rectamente. Ahora bien, acabamos de leer en el capítulo 1 que hay una forma de enfrentar el juicio de Dios por medio de la justicia de Él que viene a ser nuestra por medio de la fe. Hemos leído antes, versículo 17, el Evangelio, la buena noticia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede decir el apóstol Pablo, un capítulo después, que el hombre será juzgado sencillamente de acuerdo a sus obras? Sea cual sea su fe o falta de fe, son sus obras las que serán el objeto del juicio de Dios. Se contradice el apóstol Pablo, ha perdido la cabeza. ¿Tiene sentido realmente lo que está diciendo? A la luz de la palabra de Dios tenemos que intentar evitar una fácil racionalización de estas cosas. Muchos sabéis que tienen su esquema muy definido y con ese esquema leen la Biblia. Ellos entienden que las cosas son de determinada manera y da igual lo que el texto diga, intentarán arreglar el texto, ajustarlo, amoldarlo a lo que es su pensamiento. Pero eso no es una forma correcta de leer la Biblia. Cuando nos acercamos a un texto como este, tenemos que ver lo que el texto dice, no lo que tú y yo pensamos que es posible que diga, ni lo que tenga que decir, sino lo que el texto realmente dice. Y el texto nos muestra, sin lugar a dudas, que el hombre será juzgado conforme a sus obras. Son las obras de los seres humanos las que dependerán de ellos el juicio de Dios. Hay una distinción entre dos tipos de personas. Hay personas que hacen el bien, que buscan la gloria, o sea, la manifestación, la revelación de Dios, su honra, la aceptación de Dios y la inmortalidad, o sea, el goce continuo realmente de su presencia. Estas personas que buscan así a Dios, su aceptación y su continua presencia haciendo el bien, conocerán realmente, nos dice de la palabra de Dios, conforme a esa realidad en su vida, verán también de Dios, nos dice, cómo no vendrá la tribulación y la angustia, sino la gloria, la honra y la paz. Versículo 10. Pero el que es contencioso o egoísta, según dicen la mayor parte de las traducciones, que es más correcto, que no obedece a la verdad, sino que obedece a la injusticia, lo que conocerá es esa tribulación y esa angustia. A cada uno se le dará conforme a sus obras. Por lo tanto, tenemos que entender, a la luz de la palabra de Dios, que hay una verdad fundamental, nos guste o no. Nuestra vida tendrá que dar evidencia de la realidad de lo que creemos.
La salvación es por la fe. Es solamente por la confianza en lo que Cristo ha hecho que el hombre es salvo. Pero la fe, simplemente como fe, sin ninguna evidencia ni consecuencia de esto, nos dice la palabra de Dios que no merece realmente el nombre de fe. La epístola de Santiago no puede ser más contundente al respecto. Vamos a leer cómo así lo expresa Santiago mismo. Capítulo 2, versículo 14. Hermanos, dice Santiago, capítulo 2, versículo 14, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y que no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo en el altar? ¿No ves que fue la fe la que actuó juntamente con sus obras, que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que Santiago nos enseña aquí no es ni más ni menos que lo que el propio Señor Jesús nos recuerda una y otra vez a lo largo del Sermón del Monte que leemos al principio del Evangelio de Mateo. No será oír sus palabras la que nos salve, sino hacerlas. El que hace la voluntad de Dios, tal y como nos enseña el Señor Jesucristo, conocerá la vida. No simplemente el oidor de ella, no simplemente el que tenga su revelación, el judío, que no solamente conoce la ley, sino que la escucha, sino el que la practica realmente es el que estará libre del juicio de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios no nos deja escapatoria. Estamos bajo el juicio de Dios y ese juicio será conforme a nuestras obras. Pero ¿qué hay entonces de la fe? ¿No había un camino de salvación más allá de nuestras obras por medio de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha hecho? Al fin y al cabo hay una gran excepción ante el juicio de Dios. Hubo un hombre que era Dios, pero que era verdaderamente hombre, que desde luego nadie pudo acusarle, nadie pudo mostrarle contradicción en su vida, Cristo Jesús. Él, sin lugar a dudas, no solamente está libre del juicio, sino que nos dice nuestro texto que Él mismo será quien juzgue a todos los hombres. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los demás que no somos como Jesús? Que realmente en nuestra vida hay contradicciones, hay miserias, hay realmente errores y faltas. ¿Qué será de nosotros? Pues en tercer y último lugar, nuestro texto nos muestra a partir del versículo 12 hasta el 16, que el juicio de Dios no solamente es algo de lo cual no podemos escapar y de que es un juicio justo, sino que es un juicio imparcial. Es un juicio para el cual no hay favoritismos ni privilegios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándole, defendiéndole sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que nos dice, por lo tanto, finalmente la palabra de Dios es que no solamente no podemos escapar a ese juicio, y ese juicio será justo,
sino que será un juicio imparcial. Y aquí realmente es cuando los lectores judíos, por supuesto, los primeros, se levantan las manos a la cabeza y dicen, pero ¿cómo es esto posible? No tiene Dios un pueblo escogido, no tiene Dios hombres y mujeres a los cuales Él mismo ha elegido, se ha mostrado, ha dado su revelación, les ha entregado la ley como la forma en la cual pueden conocer y servir a Dios. Es que ya no sirve de nada entonces ser judío. Da lo mismo ser judío que pagano. Delante del juicio de Dios todos somos por igual. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ni más ni menos. Da igual que seas judío o gentil. El juicio será de acuerdo a las obras que has hecho, pero sobre la base de una ley de Dios, de una voluntad de Dios, escrita o no escrita. En los corazones de los hombres o en el libro de su revelación, Dios juzgará también conforme a esa ley de Dios en su juicio justo respecto a nuestras obras. Dice, por lo tanto, el apóstol, los que no tienen ley, los que no han recibido la revelación de Dios, ¿qué ocurrirá con ellos? Pues dice, los que son sin ley han pecado y sin ley también perecerán. ¿Y qué ocurre entonces con los que tienen la ley? Ellos mismos serán juzgados, porque no solamente los oidores de la ley son los que están delante de Dios, sino los hacedores de la ley, los que son justificados. Así que los gentiles que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos tienen como una ley en sí mismos, en su interior. Esa ley, en el versículo 15, se muestra en tres aspectos de su vida. Se muestra en sus corazones, está como si estuviera escrita en su interior, está en su conciencia, les da testimonio realmente de lo que es la voluntad de Dios, y está en sus razonamientos, está en su mente, en la forma en que se acusan y defienden, entran en diálogo consigo mismo. ¿Y de qué les servirá a estos tener esa ley escrita, como los judíos, y a aquellos que no la tienen, tenerla escrita en su corazón o tener testimonio en su conciencia y tener razonamientos acerca de ella? Lo que les servirá, dice nuestro texto, es para ser juzgados. Esto es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que nadie tendrá una manera por la cual podrá ser libre de ese juicio por ninguna revelación que haya de él, sea escrita por medio de la Biblia o sea en su corazón, en su conciencia o en su mente. Nadie es salvado conforme simplemente a conocer la ley, sea como un libro o sea por la manifestación general que Dios ha dado en la vida. Por lo tanto, para lo que sirve el conocimiento de Dios, como nos muestra el capítulo anterior, es para revelarnos la realidad de que Dios en su voluntad nos juzga, que Dios tiene algo en contra nuestro. La revelación de Dios, sea general a toda criatura o sea especial, no sirve para salvar a nadie, todo lo contrario, sirve para juzgarle, le muestra la realidad de su culpa delante de Dios. Por lo tanto, nuestro texto nos deja con una perspectiva solemne y tremenda. Dice el versículo 16, Dios juzgará. El juicio de Dios es una realidad inescapable, una realidad que mostrará su justicia y para la cual no habrá preferencias o privilegios en acepción de personas. Dios será imparcial. Dios juzgará. Lo hará por medio de Jesucristo. Él será, tal y como dice una y otra vez el Nuevo Testamento, quien juzgará a todos los hombres, vivos y muertos. Todos serán presentados delante de Él como juez. Y juzgará no la realidad externa, aparente, aquello que pueden haber hecho simplemente sus buenas obras o malas obras que puedan ser evidentes o patentes, sino conforme a los secretos de los hombres. Nuestro texto nos muestra, por lo tanto, que no hay escapatoria para el hombre. No basta simplemente con hacer
ciertas buenas obras. Bueno, uno en su interior puede sentir o pensar o tener otras ideas, que si hace lo que es bueno no importa. No. La palabra de Dios nos muestra que Dios juzgará de acuerdo a la realidad interna, profunda de cada uno de nosotros. Alguno respira aliviado. Dice, bueno, si Dios mira lo que hay dentro de mí, al fin y al cabo, bueno, verá que hay algo bueno, ¿no? Mi vida realmente es una miseria cuando la miras aparentemente, pero dentro yo creo que se verá algo bueno, ¿no? Hay un buen corazón en el fondo, ¿no? Si escarbas un poco, ¿no? Yo creo que verá a Dios que sin duda mis intenciones eran buenas. Lo hice mal, pero bueno, Dios verá el interior. Pero no son palabras de alivio. Todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios discierne lo que hay en el corazón del ser humano, cuando ve ahí lo que hay dentro de nosotros, no es un corazón de oro. Todo lo contrario. Ve hasta qué punto estamos torcidos, totalmente perversos en nuestro profundo interior, conforme a mi Evangelio. Y aquí está nuestra última y gran pregunta. ¿Dónde está aquí el Evangelio? Qué buena noticia hay en saber que Dios va a juzgar mi vida y demostrar lo que hay en lo más profundo interior de nosotros. ¿Cómo puede decir que esto es conforme a la buena noticia, al Evangelio que Pablo tiene que decirme? ¿Dónde está aquí el Evangelio? Por eso quiero sacar 3 conclusiones para acabar también de lo que hemos visto en estos 3 aspectos del juicio de Dios. La primera conclusión tiene que ver con la realidad de lo que significa, por lo tanto, la ley de Dios. Dios nos muestra en su palabra que realmente Dios ha dado suficiente conocimiento, suficiente testimonio a toda persona. Por lo tanto, como dijimos el domingo pasado, Dios no cree en los ateos. Tú puedes pensar que en tu agnosticismo no se puede saber si Dios hay, pero desde luego lo que no puedes decir es que realmente tienes base y conocimiento para creer que no hay Dios, porque Dios dice lo contrario. Todos saben que hay un Dios. Lo saben en su interior, lo saben en lo profundo de su vida. Y cuanto más actúan para negarlo, más afirman la realidad de ese Dios que está ahí. Por lo tanto, ignorantes o conocedores de ese Dios, todos saben de él. Todos tienen un conocimiento. Difícilmente encontramos un texto tan claro como este en la palabra de Dios que diga que todo hombre tiene un conocimiento de Dios. De acuerdo que muchos han construido demasiado sobre esto. Hay toda una teología natural, le llamamos, toda una serie de doctrinas y disquisiciones que se han hecho a partir de este conocimiento general que los hombres tengan de Dios. Estos no están en la Biblia. Hay mucho de lo que se puede pensar y especular a partir de esto, pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que Dios enseña en la palabra es que el hombre tiene un conocimiento natural de Dios, pero ese conocimiento lo que hace es juzgarle, no salvarle. Nadie será salvo en la palabra de Dios por ese conocimiento natural que tiene de Dios. Nadie podrá decir delante de Dios, mira, yo por ese conocimiento que he recibido, simplemente por el hecho de ser hombre, ya soy libre de su juicio. Todo hombre será juzgado delante de él. Pero vemos, por lo tanto, que la ley de Dios, que su revelación está realmente en el fondo de ese conocimiento. Dios ha mostrado su voluntad a hombres y mujeres sin excepción. Por lo tanto, no debemos nunca contraponer la ley de Dios con su justicia, con su misericordia, con su amor o con cualquiera de otro de sus atributos. La voluntad de Dios, tal y como está manifestada y revelada, es el bien que Dios ha mostrado a todo hombre sin excepción. Ahora bien, en segundo lugar, y ahí voy a la siguiente conclusión, eso también nos muestra que el Evangelio parte del conocimiento de ese juicio de Dios. ¿De qué sirve decir a la gente que hay salvación en Cristo Jesús si nadie entiende de qué tiene que ser salvado? ¿De qué sirve decir a la gente que hay amor de Dios si nadie entiende lo que significa la ira de Dios? ¿De qué sirve hablar del perdón cuando nadie entiende su culpa? ¿De qué sirve realmente hablar de la paz de Dios cuando nadie percibe que tenga un problema con Dios?
El Evangelio, dice el apóstol Pablo, para concluir nuestro texto, parte, por lo tanto, de este inicio y punto de partida. Forma parte integral del Evangelio el anuncio del juicio de Dios. Quien no comienza a hablar de su Evangelio desde esa realidad, no es el Evangelio lo que predica, es otra cosa. El Evangelio parte precisamente de la realidad de que Dios juzga, y juzga a todo hombre sin excepción, y nadie puede escapar a ese juicio. Por lo tanto, vemos que la palabra de Dios nos muestra que precisamente es a raíz de ese juicio que entendemos la buena noticia del Evangelio. Y ese juicio nos muestra sin lugar a dudas la realidad de quiénes somos. ¿Y qué ocurre entonces con aquellos que conocemos la voluntad de Dios? Que hemos leído la Biblia, que tenemos acceso, por lo tanto, a saber lo que Dios quiere de nosotros. ¿Va a tratar Dios de una forma diferente con nosotros a cómo va a tratar con aquellos que son ignorantes, que solamente tienen ese testimonio, conocimiento dentro de ellos? La palabra de Dios es clara. Quien recibe más privilegios, quien tiene más conocimiento, mayor será el juicio de Dios sobre él. No habrá oportunidad, sin lugar a dudas, para nosotros los que estamos aquí, para decir que tenemos excusa. Podemos hablar del indígena que está perdido en la Polinesia, de aquel que vive en una gruta y que nadie ha oído nunca en su vida del Evangelio. Para ese Dios tendrá misericordia, tal vez. Podemos pensar que realmente, sin duda, Dios no podrá tratar a todos los hombres por igual, porque ¿qué ocurre con una persona que no tiene una capacidad mental? ¿O qué ocurre con aquel que no ha tenido la oportunidad? Todo eso son excusas. Tú y yo, los que estamos aquí, precisamente estamos en otro caso muy diferente. Somos aquellos que tenemos el conocimiento de la realidad de Dios y de su voluntad. ¿Para qué sirve eso? El apóstol no nos deja lugar a dudas. Desde luego nos sirve para salvarnos. Todo lo contrario. El juicio será mayor para el que más conoce. Entonces, la palabra de Dios nos muestra aquí hasta qué punto necesitamos la salvación. Solamente podemos ser libres de Dios, de acuerdo a la justicia que hay en Cristo Jesús. Pero esa justicia que hay en Cristo Jesús tiene que producir en nosotros una nueva vida. Tiene que haber algo que sea visible y evidente realmente de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Porque si realmente no hay ninguna señal de que somos creyentes, si realmente no se puede percibir en nuestra vida la diferencia, tenemos un serio problema. Fijaos en la descripción que hace finalmente nuestro texto. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras, pero dice el versículo 7, y ahí está la promesa. Hay vida eterna a los que perseverando en buen hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La promesa del Evangelio, en primer lugar, es aquel que persevera. No basta una vez en tu vida haber dicho, yo voy a creer en el Señor Jesucristo. No basta haber recibido una señal o un símbolo como el bautismo. No basta haber sido hecho miembro en un momento de tu vida de la Iglesia. No basta haber sentido o experimentado un día algo que tú llamas tu conversión. Lo que basta a la luz de la palabra de Dios es la perseverancia en aquello que has creído. Todo lo demás es un autoengaño. Todo lo demás es intentar vivir de experiencias, de ocasiones, de momentos que no determinan lo que es tu vida ahora. La realidad de tu vida se determina por aquello en lo que perseveras. Y nos dice que la vida eterna será aquellos que perseveran, en primer lugar, en hacer el bien, en segundo lugar, en buscar su gloria, en tercer lugar, su honra y su inmortalidad. ¿Qué es hacer el bien? Hacer el bien es hacer lo que Dios considera bueno, es buscar la voluntad de Dios. Aquel que conoce a Dios realmente buscará hacer su voluntad. No lo hará perfectamente, no será capaz de vivir de la forma que él quisiera. Tendrá siempre una conciencia de su falta y de su incapacidad.
pero se conoce al que ama a Dios en que busca cumplir sus mandamientos. No basta una gracia barata, se tiene que mostrar también la verdadera fe en la realidad en cómo vivimos y obedecemos la voluntad de Dios. El que hace bien también ha de buscar su gloria. No sirve simplemente hacer cosas buenas. Lo que sirve es buscar la manifestación de Dios. Eso es la gloria de Dios. Cuando Dios venía y mostraba su gloria a los hombres, es cuando se hacía presente, cuando había una revelación de Dios. Por lo tanto, quien vivirá con Dios eternamente es el que busca a Dios. Quien no busca a Dios no vivirá con Dios. Solamente aquel que busca realmente a Dios y su revelación, su manifestación, verle a Él como Él es, lo que llevó a tantos santos a lo largo de la antigüedad a buscar la voluntad de Dios en sus luchas, tentaciones y miserias, es el hambre y la sed de ver un día a Dios tal y como Él es. Quien busca a Dios, verá a Dios. Quien realmente tiene sed y hambre de Él, le conocerá y le conocerá eternamente. Dice algo más, aquel que busca la honra de Dios. El que busca la honra de Dios es aquel que busca reconocer a Dios, que busca también lo que Dios entiende que es aceptable para Él y no para nosotros. Es no solamente buscar una experiencia, como el místico, que lo que busca es ser lleno en sus sentidos de esa experiencia de Dios, sino el que busca realmente la aceptación práctica de Dios, el que busca glorificarle con toda su vida, el que busca realmente reconocerle y aceptarle en la práctica, el que busca, en definitiva, por último dice nuestro texto, la inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad? La inmortalidad no es una capacidad que Dios ha puesto en el ser humano, por el cual tenemos un alma indestructible, que nadie puede dañar y que sobrevive a cualquier realidad que pueda asolar nuestra vida, incluso la misma muerte. La inmortalidad en la palabra de Dios es la realidad de quién es Dios. Él es el inmortal, Él es el indestructible, Él es aquel que es el eterno. Buscar la inmortalidad, por lo tanto, es buscar disfrutar de la presencia constante de quién es Dios, de la realidad del eterno. Aquel que quiere vivir con Él, vivirá con Él. Aquel que le busca ahora, que actúa buscando su voluntad y su aprobación, tendrá también el gozo de lo que significa esa honra, esa paz y lo que nuestro texto dice. Pero aquel que no busca a Dios, aquel que se busca a sí mismo y su propia aprobación, aquel que simplemente se satisface con su propia justicia y la forma en que critica a los demás para intentar buscar de esta forma una mayor y mejor conciencia para él mismo. Esta persona vivirá llena de sí mismo, pero lejos de Dios. No tendrá participación con Él. Solamente aquel que le busca a Él, finalmente, le conocerá. Nuestro texto hoy comienza con el verso 17 de Romanos 2 y continúa en el capítulo 3 hasta el verso 8. He aquí, dice la palabra de Dios, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué se aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hasta aquí nuestra lectura de la palabra de Dios. Todos en este mundo buscamos seguridad. En primer lugar, seguridad económica. Al comenzar un nuevo año, muchos se preguntarán de qué van a vivir este año, cuáles son los medios con los que cuentan, y harán planes para ello. Una seguridad que tiene también que ver con el trabajo, la seguridad laboral que puede dar un contrato, un trabajo más o menos estable con el cual poder contar en este tiempo. La seguridad también, ¿por qué no?, que viene de las relaciones personales, de la persona con la que convivimos, de el matrimonio, de aquella persona con la cual queremos edificar nuestra vida. La seguridad que viene también de la realidad de lo que tenemos, de nuestra casa, de nuestras posesiones. La seguridad de tener la salud también para poder vivir un año más. La seguridad de una nación, de un pueblo, de un país. La posición que hayamos podido conseguir en este mundo o en la sociedad son preocupaciones de muchos de los que nos rodean. Pero si bien todos ellos tienen esa inquietud, ninguno de ellos puede tener completa seguridad de estas cosas. El que piensa que tiene seguridad económica porque tiene medios, inversiones incluso, quién sabe qué va a ser realmente de ellos en el tiempo que ahora viene. Quien piensa que cuenta con un trabajo estable, ¿qué sabe que va a ocurrir de su trabajo ni siquiera dentro de muy poco tiempo? Quien piensa que tiene una persona con la que puede contar, ¿quién sabe si esa persona le puede fallar? Si va a poder realmente contar con ella. Si pensamos que vivimos en un país seguro, en el cual no hay nada que temer, ¿quién te dice que las cosas no se pueden complicar? Que realmente puede haber conflictos que escalen a grados imprevistos. Si piensas que ahora tienes salud, ¿qué sabes realmente de lo que puede venir a tu salud en este año? Si crees que tienes posesiones y una casa segura, ¿quién te dice realmente que es tan segura como tú piensas? ¿Cómo podemos estar seguros de nada de lo que conseguimos en esta vida? Sea una posición social, económica, personal. La realidad es que comenzamos este año llenos de incertidumbres, sin una seguridad plena de las cosas. Y muchos también buscan no solamente una seguridad material, sino una seguridad también en cierto sentido espiritual. Una seguridad que les enfrente a las realidades eternas. Aquellos que creen en el cielo y en el infierno intentan de alguna forma tener asegurado uno
y poder evitar el otro. Aquellos que creen en una reencarnación, en ciclos de vida interminables en los cuales puedan seguir subsistiendo, quieren también tener la seguridad de que eso es así. Y quien no cree realmente en la vida después de la muerte y piensa que es el fin, quiere tener también la seguridad de que es efectivamente el fin y de que no va a ocurrir nada más con ellos después de su muerte. Pero la palabra de Dios en esta mañana nos abre los ojos a la realidad de una falsa seguridad, de la seguridad que podemos buscar e intentar lograr en nuestra vida, pero que no tenemos base realmente para ella. Por eso, nuestro texto, Romanos, nos recuerda que todo hombre, en lo más profundo, en el interior de su ser, dice el capítulo 1, tiene la sospecha de que no solamente hay esta vida, como dice la palabra de Dios, sino que está establecido que todos los hombres mueran. Y después de la muerte hay un juicio. Intentan toda su vida negar ese juicio, bien diciendo que no hay un Dios ni hay consecuencias de lo que hacemos, o bien haciéndose la ilusión de que son mejores personas de lo que son en realidad. O piensan que de alguna forma, si ese Dios existe, será un Dios tan lleno de amor que no pondrá condenar a nadie, que no habrá ningún infierno que pueda amenazar a ninguna persona. Pero nos dice Romanos 1, que en el interior, en lo más profundo de la persona, sin embargo, hay esa sospecha, esa intuición de que realmente la muerte no es el fin y que detrás de esa realidad tenemos que enfrentarnos con lo que ha sido nuestra vida, con la perspectiva de un juicio. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra cómo podemos buscar una confianza falsa ante esa realidad del juicio. Una confianza como la que el pueblo judío tenía, en el hecho de ser judíos, en la ley que tenían y en sus ceremonias. Y también la advertencia que Dios da a los judíos es una advertencia para cada uno de nosotros, puesto que nos habla del peligro de confiar y tener una seguridad basada en una tradición, basada en un conocimiento, en una ceremonia, sin tener la realidad realmente que nos permita librar de ese juicio. Nuestro texto comienza, por lo tanto, hablando aquí a aquellos que se enorgullecían de llamarse judíos. El nombre de judío se viene a dar en los tiempos de Jesús para este pueblo que tiene su origen mucho tiempo antes. Se le llama con el nombre de su lengua durante un tiempo, hebreos. También se les llama con el nombre de la tierra que Dios le dio y en la cual vivieron, Israel, israelitas. Y finalmente, en la época en que el Nuevo Testamento se escribe, reciben el nombre de judíos en relación con Judá, una de las 12 tribus de Judá, y el nombre también del reino en el cual se dividió después de Salomón este pueblo, allí donde estaba Jerusalén como capital. Ese nombre, judío, significa en su origen, en el nombre de Judá, alabado, admirado, reconocido. Y realmente los judíos parecían no tener necesidad de que nadie les alabara. Ellos se alababan a sí mismos. Había un orgullo que vemos aquí en las palabras del apóstol, en este pueblo en general. Dice así nuestro texto de la palabra de Dios en Romanos 2: tú que tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley. Ellos se consideraban un pueblo privilegiado porque tenían la ley que ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra tenían, la que Moisés les había dado en el Sinaí. Se gloriaban en Dios. Decían tener un conocimiento de Dios que ninguna otra nación tenía. Realmente pensaban que tenían la verdad, y la verdad absoluta de quién era ese Dios. Decían conocer su voluntad, en el versículo 18, saber lo que realmente ese Dios quería. Y instruidos por la ley, aprobaban lo mejor. Pensaban que podían discernir lo que otros no podían hacer. Podían distinguir perfectamente el bien
y el mal. Se consideraban, en una palabra, aquellos que podían ser guía para otros. Confiaban en ser, para los ciegos que no conocen a ese Dios, gentiles les llamaban luz, luz de los que están en tinieblas. Instructor de aquellos que son indoctos, que no tienen ese conocimiento. Maestro de niños, tanto en edad como espiritualmente, como aquellos que tenían en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Eso es lo que pensaban acerca de sí mismos. ¿Y qué es lo que les pregunta aquí la palabra de Dios a estos hombres y mujeres? Tú pues, versículo 21, enseñas a otro, pero no te enseñas a ti mismo. Tú, que predicas que no se ha de hurtar o robar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. La contradicción no puede ser más evidente. Aquello contra lo cual predican es precisamente lo que hacen. Y esto no es solamente una realidad de los judíos en los tiempos de Jesús. Es la realidad del pueblo de Dios a lo largo de los tiempos. Seamos sinceros y honestos. ¿Cuál es el principal obstáculo y problema que tienen las personas para poder creer? ¿Es principalmente un problema intelectual? ¿Es simplemente que no pueden razonar y entender para poder comprender la verdad de que hay un Dios ahí y de que Cristo es su revelación? Fundamentalmente el problema del hombre no es un problema intelectual, no nos engañemos. La mayor parte de las personas, si no van a una iglesia en un día como hoy, no es sencillamente porque no lo consideran suficientemente satisfactorio intelectualmente. No van sencillamente porque están decepcionados, desilusionados. Realmente no tienen interés, porque lo que han conocido ha sido suficiente para que perdieran toda la curiosidad que podían tener hasta ahora. El mayor problema, muchas veces, por lo tanto, de la fe cristiana son los cristianos mismos. Y por lo tanto, la advertencia que Dios da al pueblo judío es una advertencia también para la iglesia de todos los tiempos. ¿Qué esperamos si realmente no actuamos de acuerdo a lo que decimos? A muchos les cuesta pensar que realmente fueran culpables los judíos de estas cosas. Pero la historia nos habla de que era así. Incluso nos habla de cómo robaban hasta templos paganos. Hay testimonios en Josefo y los historiadores de cómo los judíos no eran ese pueblo maravilloso que ellos pensaban tantas veces que eran. La realidad es que muchas veces nosotros, como ellos, nos hacemos ilusiones sobre nosotros mismos. Nos gusta pensar de otra manera realmente acerca de nosotros que lo que realmente somos. Y por lo tanto vivimos engañados, ciegos. Pensamos que somos la luz y la guía de otros cuando estamos en la más completa oscuridad. Y el apóstol dice en el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los no judíos. ¿Por qué? Por causa de vosotros. La profecía hablaba de cómo el pueblo de Israel sería causa de que el nombre de Dios fuera blasfemado. Pero sería por el juicio, por el exilio, por los problemas que tendrían. Pero ahora el Señor Jesús, y ahora el apóstol Pablo también, nos muestra que la mayor causa por la cual el nombre de Dios es vituperado somos, en definitiva, aquellos que llevamos el nombre de nuestro Maestro, aquellos que nos llamamos cristianos. Por lo tanto, la primera conclusión que nos da nuestro texto es que no basta el conocimiento. No basta tener este libro delante nuestro. No basta saber estas cosas. Realmente no es el conocimiento el que nos salva delante de Dios.
no es simplemente el tener una revelación o una ley como los judíos tenían, sino que Dios espera otra cosa de nosotros. En segundo lugar, a partir del versículo 23 nos muestra la confianza que tenían aquellos hombres en una ceremonia, en un ritual. Se trataba de la circuncisión. La circuncisión que todavía reconoce al pueblo judío es la señal por la cual el varón recibe ese corte en su prepucio, por el cual se le reconoce como judío. Y esto, a lo largo de la historia, desde que fue dado por primera vez a Abraham como señal de ese pacto y de esa alianza con los judíos, se había convertido realmente en una especie de rito casi mágico. Había toda una señal en torno a ella que lo hacía no solamente muy importante para ellos, sino que parecía ser que era lo más importante realmente de ser judío, el ser circunciso. Esto para aquellos que no somos judíos nos puede resultar extraño, pero pensemos en otra señal también que Dios ha dado. Esta vez por medio, lo vemos, del Señor Jesucristo, y cómo comienza a hacer también Juan el Bautista cuando llama al arrepentimiento al pueblo de Dios. El bautismo por el cual en agua una persona es simbólicamente lavada de sus manchas, de su suciedad. Ese símbolo y esa señal para muchos se convierte realmente en el sinónimo de lo que significa ser cristiano. Un cristiano es aquel que ha sido bautizado. Quien es bautizado es cristiano. Y por lo tanto no hay más que preocuparse ni que pensar. Y esto se convierte en una falsa confianza. Muchos se aferran realmente a esa señal como si la señal fuera todo. Cuando nos dice el apóstol Pablo, la señal realmente sin el contenido de lo que es la voluntad de Dios y la obediencia en respuesta a esa ley no es nada. Dices que en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es como si fuera incircuncisión. La circuncisión era la señal de un pacto, de una alianza dada por Dios, en la cual se establecía por medio de su ley cómo debía vivir su pueblo. Si vivían en desprecio de esa ley, si transgredían sus mandamientos, ¿de qué servía esa señal? Dice a continuación, si el incircunciso, aquel que no es judío, guardara la ley, ¿no sería, por lo tanto, su incircuncisión como si fuera una circuncisión? El que físicamente es incircunciso pero guarda la ley, te condenará a ti, con la letra de la ley y con la circuncisión, si eres transgresor de la ley. Finalmente, a Dios lo que le importa no es una señal y un ritual externo, no son cuestiones de ceremonias. Lo que a Dios le importa es la realidad de nuestra vida. Y para eso no hay sustituto posible. Incluso el sustituto de aquella señal o símbolo dado por Dios. Dice, no es judío, por lo tanto, el que lo es externamente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, con espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por lo tanto, a Dios lo que le importa realmente no solamente no es una señal externa, sino que lo que nos hace verdaderamente parte de su pueblo, lo que nos hace, en definitiva, ahora también cristianos. No es una ceremonia o una señal, sino la realidad de lo que hay dentro de nuestra vida. El hombre una y otra vez tiene la necesidad de aferrarse a realidades externas, aunque sepa que son superficiales y aparentes, pero nos parece que mejor eso que nada. A todos nos gusta guardar las apariencias. Sabemos que no somos lo que aparentamos, pero bueno, si por lo menos aparentamos ya es bastante, ¿no? Y la tragedia, una y otra vez, no solamente del pueblo judío, sino de aquellos que llevan el nombre de cristiano, es que su fe finalmente es solo apariencias. Es una realidad externa,
pero realmente sin contenido profundo. Es la manifestación espiritual de Dios, la obra interior que Dios hace en una persona, lo que hace al creyente, creyente. Y para eso no hay sustituto posible. Capítulo 3, por lo tanto, nos adelanta varias objeciones que harían aquellos que escucharan a Pablo. Sin duda, muy indignados ante lo que él decía. La primera objeción es obvia. ¿Qué ventaja entonces tiene ser judío? Si da lo mismo tener una señal o no tenerla, si da lo mismo tener la ley o no tenerla, ¿para qué, en definitiva, Dios se ha hecho un pueblo como el pueblo judío? El apóstol contesta que ciertamente hay ventajas, pero esas ventajas no tienen que ver con una seguridad de salvación. Hay beneficios en ser judío, pero el ser judío no libra a nadie del juicio de Dios. La ventaja de ser judío es, básicamente, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, como le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana. Realmente la salvación viene de los judíos. Recibimos de ellos la ley y la voluntad de Dios. Conocemos por medio de este pueblo lo que es su propósito también para los hombres. Pero el conocimiento no lo es todo. Ese era el gran problema de ellos y nuestro problema también. Porque si algunos de ellos han sido incrédulos, dice, surge otra objeción también. Es que su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Si algo entendían los judíos es que Dios quería ser su Dios para siempre. Que el pacto, que la alianza que había hecho con su pueblo era un pacto eterno. Por lo tanto, ¿qué está sugiriendo ahora Pablo? Que porque ellos no han creído, por lo menos algunos o bastantes, que ahora Dios ya no es fiel a sus promesas. Lo que acusan al apóstol, por lo tanto, es de ser inconsistente con el carácter mismo de Dios. Su argumento pone en peligro para ellos una verdad básica del conocimiento que han recibido de Dios. Dios no es como los hombres. Su palabra es fiel. Él permanece realmente a sus promesas, aunque los hombres las incumplan y fallen a ellas. Pero ¿qué contesta la palabra de Dios? Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos proyectar nuestro problema a Dios. Si el hombre falla, el hombre se equivoca y miente, no es problema de Dios, es problema nuestro. Por lo tanto, nuestra incredulidad no es un problema de Dios, es nuestro problema. Por lo tanto, Dios y su verdad permanecerán aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros seamos mentirosos, aunque realmente no permanezcamos en su palabra es eterna y eterna verdad. Recuerda las palabras también de David en el Salmo y de tantos pasajes del Antiguo Testamento. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La primera es una referencia al famoso Salmo 51. Como David confiesa su pecado públicamente delante de Dios, para que Dios sea reconocido como justo. Suyo es el pecado, suya es la maldad, pero de él es la justicia. Y a continuación lo combina también con otra cita, por la cual también el Señor saldrá vencedor en su juicio. Será su verdad la que permanezca. Y si nuestra injusticia hace resaltar entonces la justicia de Dios, surge otro problema. ¿Qué diremos? ¿Será injusto el Dios que da castigo? Hablo como hombre. O sea, si en definitiva el problema es nuestro y nosotros somos así, ¿con qué derecho Dios nos puede juzgar y declarar culpables? Si Él sabe de nuestras faltas, si Él sabe de nuestra debilidad y de nuestros fallos, y al fin y al cabo lo que prevalece es su verdad y su justicia. Y vuelve a contestar Pablo, en ninguna manera.
De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pues si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? El apóstol nos muestra que el juicio de Dios, una vez más, nos recuerda será justo. No habrá oportunidad de encontrar excusa delante de ese tribunal. Dios juzgará a cada hombre justamente. Nuestro es el problema, pero suya es la justicia. Y acaba con una última pregunta que tratará más adelante en esta epístola, con extensión. ¿Y por qué no diremos, como algunos calumnian, cuya condenación es justa, y afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Cuando el Evangelio de Dios es predicado, cuando la justicia de Cristo Jesús es anunciada como la única salvación que el hombre tiene delante de ese juicio, si el hombre es injusto delante de Dios y solo Jesús puede juzgarle, ¿qué es lo que la mayor parte de la gente nos dice? ¿Qué importa entonces cómo vivas? Si tu justicia te viene de Él y no viene de ti, pues agárrate a tu justicia y vive sencillamente como quieras y puedas. ¿No es esto una invitación a la indiferencia? ¿No es esto una negación de todo el carácter moral de Dios? Si uno es salvo no por su propia vida, sino por la vida de Cristo Jesús, ¿para qué vamos a vivir una vida diferente a la que vivimos ahora? Sigamos viviendo como vivimos ahora, que por medio de Cristo seremos salvos. El apóstol contestará a esta objeción también rotundamente, con otro en ninguna manera, pero de eso hablaremos más adelante. Aquí ni siquiera se molesta todavía en responderlo. Lo que nos apunta hasta aquí en esta parte de su epístola es que nuestro es el problema y de él es el juicio y la justicia. Y él quiso expresarlo también con una parábola que está en el programa de la Semana de Oración de este año. Esta parábola está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en los primeros 15 versículos, y nos habla de lo que significa que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis nos muestra que Él es lo que era y lo que ha de venir, el Todopoderoso. Y compara su reino en Mateo 25 con 10 jóvenes mujeres vírgenes que tomaban sus lámparas para recibir al esposo, de acuerdo a la ceremonia de boda en la costumbre judía. Pero 5 de ellas eran prudentes, pero otras 5 insensatas. Las insensatas, al tomar sus lámparas, no se llevaron el aceite para alumbrarlas, mas las prudentes tomaban aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y al tardar el esposo, empezaron a dar cabezadas y a dormirse. No estaban preparadas para esperar ese día. El mensaje de esta parábola, que no podemos entrar ahora en detalle en ella, es sin embargo claro y obvio. Algunos están preparados, pero otros no. ¿Y por qué? Sencillamente porque no sabemos cuándo vendrá el esposo. Porque el Señor Jesús ha anunciado que volverá a juzgar a este mundo. Vivos y muertos se presentarán delante de Él, pero no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir. Para muchos esto es una razón para la necedad. En su insensatez, sencillamente no se preparan para ese día. Si algún día viene ese juicio, bueno, yo espero no tener ningún problema. Al fin y al cabo tampoco soy tan mala persona, habrá peores que yo, ¿no? O bueno, si viene Dios al fin y al cabo, no es un Dios tan vengativo y tan airado que vaya a ser tan estricto
que realmente vaya a poner mi vida en semejante juicio que me traiga la condenación. O simplemente se consuelan pensando que eso del juicio será una leyenda, una superstición, pero que la muerte es finalmente el fin. Estas personas no están preparadas para ese día. Pero cuando ese día venga, solamente aquellas que están preparadas tienen la entrada en la casa. Solamente son recibidas en el reino de Dios aquellos que esperan realmente la venida del Señor Jesucristo. La advertencia que el apóstol Pablo hace a los judíos es una advertencia también para nosotros, los cristianos. Si Dios no ha mantenido su paciencia infinitamente, sino que ha llegado un momento en que ha traído su juicio sobre judíos y gentiles, y ha dicho que aunque muchas serán las promesas, grande es su voluntad establecida en esa ley, y aquella circuncisión era señal realmente de que Dios quería ser su Dios. Si ellos vivían de espaldas a esas promesas, si ellos realmente transgredían sus mandamientos y olvidaban a ese Dios, a partir de ese momento Dios tiene algo en contra de ellos. Y si eso fue con el pueblo judío, lo será también con nosotros. No pensemos que tenemos una carta blanca, que podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas, que realmente, si creemos en el Señor Jesucristo, ningún mal nos ocurrirá. La palabra de Dios nos muestra que la fe tiene que producir consecuencias, que realmente la verdadera fe produce un cambio en la vida de la persona. Y por eso nos habla en esta carta de qué es verdaderamente la fe genuina.